Dialogando la Historia, un podcast creado por la Asociación Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, cofinanciado por el Gobierno de Canarias. Las luchas de las mujeres a lo largo de la historia han sido fundamentales para asegurar los derechos y las libertades que valoramos en la actualidad, desde el sufragio hasta la igualdad en el ámbito laboral y social, del activismo y la resistencia de las mujeres han dejado un legado duradero que continúa inspirando el cambio y la igualdad en todo el mundo. Estamos en el IES San Benito con el alumnado de primero de la ESO A, con Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien. Con José. ¿Qué tal, José? Bien. Con Sofía. Bien. Y bueno, también tenemos a la profesora en prácticas, Raquel. Raquel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantada. También darle las gracias a Salomé, la profesora del centro responsable de la radio. Y bueno, tenemos a Ana Hernández Rodríguez. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con tanta juventud periodística. Bueno, pues voy a hacer una breve introducción de Ana. Ana, licenciada en Filosofía y Letras y Geografía e Historia. Ha sido profesora de Educación Secundaria y coordinadora del Programa Educativo para la Igualdad de Oportunidades para ambos sexos. Participó en programas europeos de sensibilización y formó y elaboró el Plan Educativo Canario para la Igualdad de Oportunidades. Es formadora en coeducación y ha sido ponente en jornadas y congresos sobre el tema de la coeducación. Es también fundadora de la Asociación Mercedes Machado y trabaja activamente en diversas plataformas y organizaciones relacionadas con la igualdad de género. Ha compartido su experiencia en eventos internacionales como la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing y el Foro de Organizaciones No Gubernamentales en Nueva York. Ha impartido numerosos cursos, talleres y charlas sobre igualdad de género, feminismo, violencia de género y derechos de la mujer. Bueno, chicos, ¿qué le quieren preguntar a Ana? Sí. ¿Cuáles fueron algunas de las principales luchas y movimientos liderados por las mujeres en el siglo pasado para obtener los derechos que hoy consideramos fundamentales? Bueno, pues a principios de siglo y hasta la Primera Guerra Mundial, lo más importante fue la lucha por el derecho al voto, porque el derecho al voto era también la puerta para acceder a otros derechos. Y empezó a, digamos, caer en cascada una vez acabada la Primera Guerra Mundial, desde 1920 hasta 1930 en muchos países. En España fue en 1931, ¿vale? Con la Segunda República. Cuando se acabó la Segunda República, todos los derechos conquistados por las mujeres se fueron a la porra, porque se reinstauró con la dictadura franquista, pues normas y leyes patriarcales de lo más duro, ¿no? Pero después en la transición hubo otra vez un feminismo fuerte en España, coincidiendo con una ola feminista muy grande en todo Occidente, que bueno, que dio un nuevo impulso a las cosas, reconquistó, y aparte del derecho al voto, reconquistó muchos derechos que podemos ir detallando cuando ustedes me digan. Bueno, ¿y qué desafíos enfrentaron las mujeres durante estas luchas y cómo lograron superarlos? Uy, desafíos. Bueno, desde cárcel y persecución, pues por ejemplo, eso afectó a las sufragistas, a las que iniciaron el derecho, o sea, la lucha por el derecho al voto, pero es que después afectó también, por ejemplo, en el tardofranquismo, en la última etapa del franquismo, a las feministas que pretendíamos acabar con unas discriminaciones terribles. O sea, eran discriminaciones, hoy conocemos la discriminación en la práctica, digamos, la discriminación social, los prejuicios sexistas, las conductas machistas, pero que son, digamos, en la práctica, ¿no? Pero es que entonces estaban escritas en la ley. Ustedes se pueden imaginar eso. Miren, les pongo unos ejemplos para que ustedes vean lo que estaba escrito en las leyes. En el Código Penal había una cosa que se llamaba el delito de adulterio. Y había un artículo que decía, el adulterio está penado con prisión menor de 6 meses a 6 años. Tú podías ir al trullo por ese delito, era un delito, ¿eh? ¿Y quién cometía adulterio? Comete adulterio la mujer casada que estar acostada con varón que no sea su marido,
o el que yace con ella sabiendo que es casada. Obviamente él nunca sabía que era casada, pero resulta que ningún marido cometía delito de adulterio. Vale, lo más que podía cometer era falta de amancebamiento, que quería decir tener manceba en el hogar conyugal, o sea, llevar al amante tener al amante viviendo en la casa o notoriamente fuera de él. Entonces sí que tenía pena. Pues fíjense, desafíos, pues en el año 76, muerto Franco, pero todavía no había normas democráticas en España, pero era la transición. Un montón de... Yo era casi tan chica como ustedes ahora. Pues un montón de jóvenes y mayores, mujeres, estábamos por fuera del juzgado de Santa Cruz porque le pedían 6 años de prisión a una señora por acostarse con varón que no sea su marido. Prisión, ¿se imaginan? Bueno, pues esto es una muestra de la discriminación. Pero es que después ibas al Código Civil y la patria potestad correspondía al padre. O sea, patria potestad quiere decir lo que quien tenía derecho a decir lo que los niños y niñas podían hacer, no podían hacer, a tomar las decisiones mientras eran menores, que por cierto eran menores hasta los 21 años, no se lo pierdan. Y las chicas hasta los 23, no se lo pierdan. Pues quien decidía podía ser el padre, no la madre. En caso de separación correspondía que no había divorcio, les digo. O sea, una señora podía estar aguantando leña y no tenía la salida de divorciarse, mucho menos la de denunciar por violencia de género, como tenemos hoy, sino seguía aguantándola. ¿Vale? Existía, le estoy contando las barbaridades que había en España no hace mucho, escritas en las leyes, para que ustedes vean que, seguramente como ustedes han dado clase de historia alguna vez, tendrán un poquito de historia encima, sabrán que las cosas de la historia no se borran de golpe, sino que después duran muchos años. Pues esta cosa que estaba escrita en las leyes, en las mentalidades ha pervivido, ha sobrevivido un poquito en mayor o menor grado, aunque ha cambiado mucho, porque para eso hemos luchado. Hay cosas que se mantienen de esa mentalidad. Por ejemplo, había una cosa que un delito se llamaba uxoricidio. Uxor quiere decir esposa en latín, y uxoricidio era matar a la esposa. ¿Qué pasaba cuando un marido celoso mataba a la esposa en el Código Penal? Pues estaba condenado con el destierro, porque era por celos y entonces estaba justificado. Estas cosas estaban en el Código Penal, ¿vale? O sea, no se extrañen que pasó muchas veces entre más o menos el año 70 y el año 90, que un señor se cargaba a la señora porque la señora tenía un amante y el tribunal ni le ponía cárcel por homicidio, ni por asesinato, ni por nada. No pasaba nada. Y la gente hasta lo entendía que lo hubiera matado. O sea, de ese mundo venimos, ¿vale? Así que ustedes cuando vean gente que dicen barbaridades muy machistas, tengan en cuenta que venimos de ese mundo y que eso es muy difícil cambiarlo, ¿vale? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo afrontamos aquello? Manifestándonos todo el día. O sea, cuando había un juicio por estas cosas, allí estábamos concentradas con los carteles, unos carteles que decíamos, yo también soy adúltera. Mira, tú no podíamos ser adúlteras porque muchas éramos unas niñas chicas que ni casadas ni nada, pero lo poníamos, que éramos adúlteras. O yo también no sé qué. Por supuesto que en esa época, no había divorcio, tuvimos que ir por fuera de todos sitios a reclamar que hubiera derecho al divorcio. Hasta no había reconocimiento de la igualdad ante la ley hasta que se aprobó la Constitución, que en su artículo 14 dice que no habrá discriminación por razón de sexo. O sea, ustedes imaginen, y esto es en el 78, imagínense qué mundo teníamos, ¿vale? Y la cantidad de jornadas, concentraciones, manifestaciones, en aquel momento un poco chiquitas, no eran grandes como han sido hace unos años, que ustedes han visto manifestaciones grandísimas por los derechos de las mujeres o contra la violencia de género, lo que sea, ¿no? Me imagino que habrán visto en la tele, en todos sitios, esas manifestaciones grandísimas. En aquellos años éramos como grupos pequeños, pero esos grupos pequeños chillábamos mucho. Íbamos por fuera de las sedes de los partidos, íbamos a la radio, hacíamos pintadas
Entonces no se podía hacer por internet la cosa, sino pintando los muros y pegando carteles por ahí. Pues eso hacíamos. Y bueno, poquito a poco fuimos cambiando algunas cosas. Pues en el 78 la Constitución, que decía que no nos podían discriminar. Después cambió todas esas burradas del Código Penal. Después cambiaron también las burradas del Código Civil y se estableció que digamos, las decisiones sobre hijos e hijas eran tanto de hombres como de mujeres. Después, pues cositas así poco a poco, ¿no? Se despenalizaron los anticonceptivos. ¿Ustedes se imaginan que el uso de anticonceptivos tenías que ir con una receta médica justificadísima, pero que era porque tenías dolores menstruales y cosas así, no podías justificar que es que no querías tener hijos o que no querías tener más hijos? Porque las familias White Fetén eran de 4 hijos e hijas para arriba. Mi madre, la pobre, trabajando de maestra toda su vida, tuvo que criar a 6 hijos e hijas. Y cuando estaba ya en riesgo su vida, porque ya no podía más, ¿no? Y fue a preguntarle al cura, entonces los curas influían muchísimo en todo. Mire, que tengo que tomar anovulatorios por esta cuestión. Entonces el cura le dice, antes morir que pecar, hija mía. Entonces mi madre se cabreó y le dijo al cura, pues muérese usted, que no tiene que criar 6 hijos e hijas como yo. Y ya, así era la cosa, ¿eh? Vale, eso, fíjense qué desafíos. Bueno, pero muchos desafíos que nos quedan hoy también, ¿vale? ¿Quieren preguntar más cosas, chicas y chicos? Sí, yo le tengo una pregunta. En su opinión, ¿cuál es el estado actual de los derechos de las mujeres en términos de igualdad, justicia y participación en la sociedad? Bueno, pues mira, vamos a decir que España subió en los últimos años un poquito en el ranking de igualdad de género de la Unión Europea, ¿no? Llegó, creo que fue, no me acuerdo muy bien, pero creo que al 6º puesto. Eso quiere decir que en algunos indicadores de los que se usa para el índice de igualdad de género, ha progresado un poco, ¿no? ¿En cuáles ha progresado? Pues, por ejemplo, en presencia de mujeres en puestos de decisión públicos. Ahí hemos progresado, ¿vale? Que hay bastantes, o sea, no hay todas las que debería, pero hay mujeres en puestos de decisión públicos. ¿En qué nos falta? Por mejorar muchísimo, pues en igualdad económica nos falta todavía, tenemos lo que llamamos brecha de género. En el salario, o sea, no hemos llegado a una igualdad salarial, nos queda un poco, aunque no somos de los países más desiguales del mundo, todavía tenemos que superar eso en lo que cobramos. Todavía hay brecha de género en las pensiones, todavía la pensión media de las mujeres es menor que la de los hombres, y tenemos brechas en otros capítulos. Por ejemplo, en educación no estamos mal porque las mujeres accedemos a muchas cuestiones a diversos niveles educativos, ¿no? Y cada vez más, pero por lo visto ese nivel educativo tan bueno que tenemos no nos sirve del todo para estar en igualdad en el acceso al empleo, porque todavía hay un poquito de brecha en el acceso al empleo. O sea, en los índices que se llaman de ocupación, que quiere decir cuánta gente está trabajando, hemos avanzado bastante, pero todavía en la gente apuntada al paro, ¿vale? Que la gente que está apuntada, todavía somos bastantes más mujeres que hombres, y la gente que está apuntada como inactiva, que quiere decir que ni estás apuntada al paro ni estás currando, también somos más mujeres que hombres. O sea, hay brechitas, hay cosas que superar. Y desde luego, lo que hay que superar muchísimo es la mentalidad machista que hace que nos violen, que nos maten, que nos hace sufrir violencia de género. En este tema ni siquiera nos podemos comparar con los índices europeos, porque no existe un indicador bueno en Europa de cómo medirlo, sino que cada país tiene el suyo y no sea... Pero, bueno, siguiendo la pista de los asesinatos de niños y niñas por violencia vicaria, de las denuncias presentadas y otros indicadores, todavía nos queda mucho por superar ahí, ¿no? Y eso, claro, la única forma de superar eso
Hombre, que nos asesinen ayuda mucho que haya buenos servicios suficientes para todas las mujeres víctimas, que las atiendan bien, que las crean en los juzgados, que las crean en la policía y en los sitios a los que van, en los servicios a los que van, y que haya trabajadoras en esos servicios suficientes para atenderlas. Eso ayuda mucho, pero más ayudaría que nuestras mentalidades evolucionaran y se superara esa cultura que dice que mujer que va sola por la calle es de cualquiera que pase por allí y por tanto tienes derecho a agredirla sexualmente, y que no lleve dueño, entre comillas, porque si va con un chico nadie la agrede, ¿no? O esa mentalidad que dice, si no eres mía, no eres de nadie, porque eres mía. Entonces, esas son cosas que, aunque parezcan muy arcaicas, por desgracia en la práctica social y en las mentalidades se mantienen, y hay muchísimo trabajo que hacer ahí, ¿eh? Chicos, ¿y ustedes aquí en el instituto, o bueno, o en el parque, o en el cole, o si practican algún deporte, o en el grupo de amigos de ustedes ven esas diferencias entre los chicos y las chicas? Eso que estábamos hablando ahora. ¿Fernando? No mucho, sí es verdad que algunas veces cuando jugamos en el patio a veces sí sucede. Pues yo en mi grupo de amigos pues generalmente no, porque todos nos tratamos por igual. Pues también en el mío sí tenemos como una brecha entre que nos separa de los chicos y las chicas. Nosotras preferimos estar más tiempo entre nosotras que no pasar tanto tiempo con chicos, porque nos sentimos más cómodos entre nosotras que estar hablando con cualquier otro chico que no sea. Vale, pues mira, eso último que has dicho tiene que ver con una cosa, o sea, que es que todavía nos estamos, digamos que es como si digamos que los chicos crecen en la cultura china y las chicas en la cultura japonesa, ¿vale? O sea, como en culturas distintas, y a eso le llamamos la cultura de género, ¿no? Esa construcción social que, aunque queramos la igualdad, todavía nos martillea la cabeza sin darnos cuenta, que hace que la misma conducta en un chico o una chica sea valorada distinta, ¿no? Por ejemplo, una niña chiquitita que sea respondona y rebeldona, pues está más feo que un niño chiquitito respondón y rebeldón, que enseguida le van a decir, ¡ay, qué travieso, qué gracioso!, ¿no? Y a la chica les va a parecer peor, ¿no? Son pequeños detalles de los que no nos damos cuenta. Y entonces, o por ejemplo, una joven que tiene relaciones sexuales múltiples, tiene un nombre, ¿verdad? ¿Verdad que, bueno, varios nombres, todos igual de feos, ¿no? Cuando un chico tiene relaciones sexuales múltiples, es un héroe. Todavía hoy, esto es un arcaísmo terrible, pero sucede, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que no se considere que la chica tiene derecho a decir sí y a decir no, sencillamente. O sea, el derecho de decir sí y decir no es un derecho que debería estar por encima, que debería abarcar a todas las personas y deberían tener todas las personas. Bueno, pues las chicas, que yo sepa y por las experiencias que me cuentan, todavía no lo han conquistado, ¿vale? Y las mayores tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿tienen más preguntas? Seguro que sí. Quiero hacer un inciso. Aquí estamos hablando sobre todo de conductas que tienen las chicas, de conductas que tienen los chicos, pero y de la forma en la que se expresan algunos chicos, esas palabras que utilizamos, esos chistes que nos creemos que son bromas, que son graciosas, y que utilizamos un lenguaje puramente machista y sexista. ¿Eso por qué nos parece divertido en determinados contextos? Y nos reímos todos, no solo los chicos. Sí, sí, nos reímos todos porque estamos acostumbrados a lo que llamamos minimizar. O sea, quitarle importancia a cosas que son importantes, ¿vale? Entonces, el humor es humor, pero podríamos hacer humor con otras cosas, ¿no? Pero, sin embargo, el usar el humor con estas cuestiones es quitarle importancia a cosas importantes. Y lo que hace esas bromas machistas es ocultar, digamos,
darle un ropaje bonito, un ropaje simpático a ideas que tenemos dentro, que no hemos superado y que en realidad son ideas muy feas porque son discriminatorias, porque conducen a conductas. Fíjense que las conductas discriminatorias conducen a un sistema social discriminatorio. Fíjense si es importante combatir las ideas discriminatorias. Y bueno, y lo más importante, o sea, lo que siempre le propongo a los chicos y a las chicas y a las personas con las que hablamos de estos temas, les propongo, bueno, es muy fácil decir, ay, qué machistas son para allá, para Arabia Saudí, ¿no? Y aquí qué guay estamos, ¿vale? De acuerdo que estamos más guay que Arabia Saudí, pero lo que tienes que mirar para mejorar la sociedad es sobre todo lo que revisarte tú. A ver, yo he hecho o dicho algo que es una machistada, no es tan difícil. Es hacerte un pequeño test y preguntártelo, ¿vale? Eso es lo que cambia la mentalidad y al final esos cambios de mentalidad cambian la estructura, ¿sabes? Yo no sé si aquí en el instituto han promovido un libro muy gracioso sobre una muchacha de 14 años que se llama Carlota, que la autora es Gemma Liena. Lo recomiendo para la biblioteca, el libro Violeta de Carlota, porque ahí Carlota, que es muy que hace muchos trabajos para el instituto y y hace cosas con la ayuda de su abuela y tal, tiene un truco que se llama la prueba de la inversión. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo digo algo de una chica, ¿cómo me quedaría dicho de un chico? Si yo digo algo de un chico, ¿cómo me quedaría dicho de una chica? Y ahí esa prueba, esa regla de la inversión que ella aplica es la que le da la pista de que eso es machismo, ¿vale? Entonces, bueno, miren a ver si consiguen ese libro, el libro Violeta de Carlota, de Gemma Liena. No lo tenemos en la biblioteca, yo sí lo conozco, ahora que veo la portada sí que lo conozco, sí. Pero no lo tenemos. Sí, es que en mi instituto, que ahora estoy jubilada, pero estuve en mi instituto un año, hicimos una promoción de los libros de Carlota y los estuvimos debatiendo en público con la autora que se llama Gemma Lienas y fue, bueno, muy divertido. Pero a ver, ¿se les ocurre alguna regla de la inversión? El proponer algo que está haciéndolo una chica y que si lo hiciera un chico lo veríamos distinto o al revés. A ver, ¿se les ocurre algo? Yo antes puse un ejemplo. Chicas, relaciones múltiples. Chicos, relaciones múltiples. Vamos a pensar en otra cosa, en otro ejemplo. No sé, cualquier cosa, ¿no? No encontramos más normal un chico liándose a piñas que una chica liándose a piñas. Realmente la conducta es igual de reprobable, ¿no? Porque las cosas deberían arreglarse hablando y no liándose a piñas. Pero no lo encontramos más normal en los chicos. No nos ahí aplicamos la regla de la inversión. Vamos a pensar en más cosas que nos parezcan más normales en uno o en otro. Vamos a suponer alguien que está llorando desesperadamente porque su amiga o amigo le dijo no sé qué. Y esa persona se quedó ofendidísima. ¿Veríamos igual si es chico que si es chica? Yo creo que estamos más acostumbradas a que llore desesperadamente la chica porque se ofendió, ¿no? Bueno, pues son esas cosas las que tenemos que revisar, el cómo vemos las cosas según vengan de chicos o de chicas, pienso yo. Bueno, pues ese punto de vista, ese filosofar sobre qué hacemos cuando eres chico, cuando eres chica, o el cómo se comporta la sociedad, qué brechas tiene, qué discriminaciones reales tiene, qué leyes hay que cambiar, qué conductas, qué instituciones, qué programas hay que crear para mejorar. Todas esas cosas son conquistas del movimiento feminista, ¿vale? Y digamos que muchas horas de concentración, de manifestación, de manifiestos, de pedir firmas, de pegar carteles, de todas esas cosas, hay detrás de eso. Ahora ya, más que de pegar carteles y cosas de esas, es de hacer carteles y ponerlos por internet, y colgarlos en Insta, colgarlos en Twitter y tal, ¿no? Voy a aprovechar que hay dos profesores de historia para ver si les pueden dar una visión de lo que significa manifestarse
y lo que eso implica. Pues mira, es una pregunta interesante. O sea, ir con un grupo más o menos grande de gente a la calle, pues a hacer visible que una cosa hay que cambiarla, que no hay derecho a esa cosa, la que sea, ¿no? Y que hay que cambiarla, pues una forma de ejercer lo que llamamos ciudadanía activa, ¿vale? Y esa ciudadanía, digamos que ahora se usa mucho el manifestarse online, ¿no? Se usa mucho el poner el que mandas un cartel por Insta y entonces toda la gente se te adhiere y no sé qué y eso, o por X, ¿no? Que como si y la gente te dice cosas y tal y se adhiere o no sé qué, vale. Y eso es una forma de manifestación online, pero les aseguro que es mucho más manifestación el hacerlo físico, el ir al sitio y estar allí y que te vean físicamente, o sea, porque es mucho más visible que tú estás reivindicando un derecho, una postura o lo que sea, ¿vale? Y en esto, bueno, pues tratamos de hacerlo, aunque en el feminismo muchas veces nos hemos tenido que manifestar online, también, como ustedes saben, tratamos de hacerlo físicamente para recordar cosas que nos faltan. Pues todas estas brechas que mencioné, mejoras en los servicios públicos para atender a las mujeres víctimas de violencia, mejoras en la justicia, que suele ser muy, muy machista en sus resoluciones, todas estas cosas, ¿no? Hemos ido mucho a los juzgados a ponernos por fuera, a decir qué pasa aquí, cómo están aplicando la ley. Una pregunta para contestar. ¿Qué diferencia hay o es lo mismo, huelga y manifestación? Porque ustedes han hecho huelgas. Sí. Varias huelgas. ¿Cuál es la diferencia? Es que no es muy bueno el silencio ese, porque realmente se confunde huelga con manifestación. Y eso es el ABC de cualquier historia reivindicativa de lo que sea. Lo cual quiere decir que somos analfabetos funcionales en cuanto a enfrentarse al poder, al sistema o lo que sea. Que la gente confunda huelga con manifestación. Manifestación es eso, es hacer público, manifiesto, por lo tanto hay que hacerlo en público y juntos y tal. Y huelga es dejar de ir al trabajo o al compromiso que haya, en este caso, si hacéis huelga aquí, pues en no ir a clase, o brazos cruzados o lo que sea. Pero son dos posiciones distintas, claves y básicas para decir aquí estoy yo, con más y me manifiesto, o no rompo el contrato en el que yo tengo que trabajar porque tú no me pagas, yo tengo que estudiar y tú no me enseñas. Pues de alguna manera son instrumentos para ejercer la ciudadanía activa, ¿no? Yo sé que firmar un papelito y quedarnos durmiendo en casa no estamos sirviendo a la ciudadanía, simplemente nos estamos escudando en una huelga o en una manifestación para no hacer lo que debemos hacer. Sí, por ejemplo, cuando hay una huelga escolar porque se está reivindicando algo para la juventud, algo para la educación, lo que sea, ¿no? Un derecho, lo que sea, implica no decir estoy en huelga y me quedo en casa tranquilamente viendo la tele, implica que hay que ir a la manifestación de estudiantes correspondiente que está reivindicando ese derecho, ¿vale? O a la asamblea de estudiantes correspondiente que está reivindicando ese derecho. Bueno, pues estamos hablando de feminismo como una forma, como un movimiento que ejerce la ciudadanía activa, pero estamos hablando también en general de la ciudadanía activa, que no es, y ustedes pueden ejercerla desde ahora que son bastante chiquitos y chiquitas, pero pues exigiendo derechos que ustedes crean que les faltan, ¿vale? Pero cuando sean más grandes, pues, y puedan votar, no solo ejercerán la ciudadanía activa votando, sino que pueden ejercerla protestando por cosas que crean que no están bien, exigiendo cosas que mejoras, etcétera, ¿vale? Con estos instrumentos, por ejemplo, huelga y manifestación, aparte de las campañas que se hagan online, de las recogidas de firmas, etcétera.
Yo, volviendo otra vez al tema de que estábamos hablando antes, ¿no? De esa diferencia, bueno, que contaba Ana, ¿no? Como ese ejercicio de inversión. Si ustedes ven aquí en el cole o en su entorno, bueno, pues chicos o chicas que hagan lo contrario a lo que se espera de ellos. Por ejemplo, chicas que jueguen al fútbol. ¿Las han visto? Sí. Aquí en el cole hay chicas que juegan al fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y o sea, ¿cómo lo ven los demás? ¿Lo ven como algo normal? ¿Lo ven como algo raro? La mayoría lo ve como algo normal. Sí. O, por ejemplo, un chico que no quiera jugar a fútbol, que no le guste, no le guste nada el fútbol. O sea, Lo que yo he visto en mi caso no han discriminado ni nada, simplemente pues no juega y ya está. o sea, es como algo normal. El hecho de que no le guste a una persona, a un chico el fútbol en este caso. Sí. ¿Sí? Vale, pues eso era lo que antes estaba diciendo Ana, ¿no? Una inversión del pensamiento clásico, que es evidentemente erróneo, de esta actividad es para chicos o esta actividad es para chicas. ¿Se les ocurre alguna otra? De pues un chico que o una chica que... Amor, gimnasia rítmica, algo así. Ajá. ¿Algún chico que haga gimnasia rítmica? Conocer no conozco ninguno, pero sí se dan casos así. O vale. Sí. Miren, y por ejemplo, una cosa mis sobrinos chicos, alguno de ellos es muy experto y mis sobrinas chicas no tanto. Pues, por ejemplo, hacer crochet, punto, y coser, pues eso antes era considerado raro. Ahora se va asumiendo más como normal. Otra cosa, yo me acuerdo estar con un sobrino mío que ahora tiene 21 años, ¿no? Pero que entonces tenía 4, con un cochecito de bebé, de juguete, que llevaba encima, pues no me acuerdo, su muñeco, un osito, algo así, paseando por la calle, ¿no? Con su carrito. Y entonces una señora se le acercó al niño a decirle que eso era de niña. Imagínense. Pues lo que ustedes indican de que ya es más normal ver a una chica jugando al fútbol, lo que nos dice es que poco a poco hay cambios, ¿vale? Pero esos cambios no han venido solos, sino que han venido con luchas, con modelos, con ejemplos, lo que llamamos referentes. Fíjense el follón que se desató en la Federación Española de Fútbol cuando aquel señor innombrable le dio un beso no pedido y no aceptado, innombrable, a una futbolista, ¿no? A la capitana. Pues eso desató no solo con toda la respuesta que hubo, todas las adhesiones que suscitó en el movimiento feminista, en las redes, en todas partes, ¿no? Los pronunciamientos, desató no solo una lucha por acabar con el acoso, con lo que llamamos acoso sexual en los distintos trabajos, sea en el deporte profesional o sea en cualquier profesión, una lucha contra eso y una conciencia sobre el problema del acoso en el deporte, que estaba por lo visto bastante generalizado y ahora se andan con más ojos después de que aquello saltó a la luz, ¿no? Sino que también supuso una visibilización de que no hay deportes de chicos y deportes de chicas, sino que las que eran heroínas ahí, no solo por el follón, sino porque habían ganado un campeonato, eran las futbolistas y no los futbolistas de siempre. Pero es que estas chicas habían pasado un año luchando para que les dieran un salario, no te digo el de los hombres, que es una barbaridad, equiparado al de los hombres, sino digno, mínima, que les permitiera a las chicas no tener que estar... O sea, a profesionales del fútbol que están en las categorías más altas, que están compitiendo a nivel internacional, no tener que estar compatibilizando sus entrenamientos y su trabajo con otras cosas normalmente mal pagadas. ¿Saben? O sea, cada vez que hay un episodio que se visibiliza una lucha, una resistencia, saltan muchas cosas a la luz y cambian las cosas. Por ejemplo, ustedes ahora en su Insti, la gente ya ve normal que jueguen al fútbol las chicas o que jueguen al fútbol los chicos,
¿vale? Y aunque no vean a chicos en otra actividad como gimnasia rítmica o aprender bailes, ¿no? Bueno, a ustedes les parecería más normal. ¿Por qué? Porque esos referentes, esos momentos de lucha han visibilizado esa cuestión, ¿sabes? Eso influye mucho. O sea, hay momentos en los que hay que afrontar dificultades y ponerse delante, ¿no? Como hizo en este caso la futbolista de la que hablamos, Jenny Hermoso, que dijo, yo no quería, se mantuvo, la presionaron por todos lados, presionaron a sus familiares, presionaron a sus amigas, presionaron a sus compañeras para que cambiaran su versión y ella se mantuvo. Yo no quería. Fíjense todos los cambios que suscitó, ¿vale? Pues así son las cosas, o sea, para cambiar las cosas hay que luchar, no hay otra. Y a veces con mucha dificultad, a veces tiene dificultad esa lucha, ¿vale? La última, chicos, sí. ¿Cuáles fueron algunas victorias más significativas obtenidas por las mujeres en su búsqueda en la igualdad y los derechos? Bueno, pues mira, lo más significativo, voy a ponerte el ejemplo de España, cuando doña Clara Campoamor, diputada en las Cortes de España en el año 31, conquistó el derecho al voto. Aunque eso después supusiera que después con el franquismo pues no sirviera para mucho, pero fue un avance importante, ¿no? Y después en el tardofranquismo y en la transición, pues el artículo 14 de la Constitución que proclama la igualdad, después, bueno, y muchas cosas más, o sea, el derecho al divorcio, posterior el derecho al libre uso de anticonceptivos, el derecho al aborto, porque simbolizan y la igualdad de derechos de mujeres y hombres ante el ejercicio de su sexualidad y su reproducción. ¿Vale? El aborto fue en el 85 y después mejoró ese derecho en los 2000, cuando se reformó esa ley. Más derechos que se fueron conquistando, pues las políticas de igualdad. Bueno, primero cuando se estableció una ley para combatir muchas leyes, porque hubo leyes autonómicas en Canarias, fueron señeras, por ejemplo, la ley contra la violencia de género de 2003, que después fue reformada en 2015 para mejorarla, la ley canaria de igualdad, que fue en 2010, en España la ley contra la violencia de género en 2004 y la ley de igualdad en 2007. Bueno, ¿qué es lo que nos falta de esas leyes que son grandísimos avances? Que se cumplan. Porque no basta con que las cosas estén escritas, sino que la gente encargada de aplicarlas sea consciente de lo que significan y se comprometa con ello. Y muchas veces la gente encargada de aplicarla tiene ese pequeño franquista metido en la cabeza que le impide que se apliquen adecuadamente esas leyes, ¿no? Entonces, pues en eso estamos empujando para que las leyes que hay y que son buenas se apliquen, ¿vale? Y funcionen, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, toda la legislación establece que las escuelas tienen que ser promotoras activas de la igualdad entre mujeres y hombres. Pues eso hay que moverlo un poquito más, ¿vale? Eso ¿para qué? Pues para que sus compañeros no sean en el futuro maltratadores, por ejemplo, que podría ser, ¿vale? O sus compañeras sometidas a una situación de maltrato, por ejemplo, que podría ser. O sus compañeras tengan que sufrir discriminaciones laborales, que podría ser, etcétera, ¿no? O que sus compañeros y compañeras no elijan carreras o profesiones o proyectos de vida por ser hombres o por ser mujeres, sino que cada persona elija su proyecto de vida individualmente. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Vale? Y les digo una cosa, por ejemplo, una gran brecha que hay todavía es la presencia de las mujeres en la ciencia. Fíjense lo importante que es la ciencia para el mundo contemporáneo. Pues todavía, después de muchos años que empezaron las mujeres a entrar en la ciencia y la tecnología, todavía somos minoría. Por ejemplo, en las ingenierías.
Y en las ingenierías como más punteras, informática, telecomunicaciones, etcétera, también. ¿Vale? Entonces, es bueno que haya referentes. Por ejemplo, qué bueno que nombraran una mujer astronauta, porque eso anima a las niñas a querer tener ambiciones científicas, ¿no? O tecnológicas. Pero bueno, y también sería interesante que más chicos se ocuparan y les gustaran las profesiones y las carreras que tienen que ver con lo que llamamos el cuidado de las personas, todas las carreras sociales, pues la educación, la sanidad también es una carrera en cierto sentido social, porque también tiene una beta científica, los servicios sociales. Entonces, también sería interesantísimo que entraran más chicos, que nos equilibráramos ahí, porque hay, digamos, valores que han sido tradicionalmente asociadas al femenino patriarcal, pero que son positivos para toda la humanidad y no solo para las mujeres, y valores que son asociados tradicionalmente al masculino patriarcal, pero que son buenos para toda la humanidad. ¿Qué les digo? La independencia es un valor asociado al masculino patriarcal, la autonomía, pero son buenos para toda la humanidad, para hombres y para mujeres. La empatía, el cariño, el cuidado, la compasión, el amor, están muy asociados al femenino patriarcal, pero son buenos para toda la humanidad, son buenos también para los hombres. Pues esto es lo que tenemos que conseguir, que las personas tengamos el derecho y la posibilidad de ser personas integrales y no medias personas con la mitad de los valores asignados al femenino patriarcal o la mitad de los valores asignados al masculino patriarcal, ¿vale? Sino integrales. Eso es, y así deberíamos procurar en la medida de nuestras posibilidades, porque es difícil, que funcionara la educación y que funcionaran nuestras conductas y nuestras ideas. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Me gustaría, para terminar, si ustedes tienen algún referente mujer que haya pues desafiado lo que se esperaba de ella, o no sé, alguna mujer que admiren por lo que ha hecho, por su trabajo, por lo que ha conseguido. ¿Sí? ¿Sofía? Bueno, una chica de 28 más o menos, que es de la actualidad, que es cantante. No voy a decir qué cantante es, me da vergüenza. ¿Me da vergüenza? Me da vergüenza. Que desde pequeña, ella contó su historia. De pequeña la solían llamar fea y la madre le decía que se tenía que centrar en los cuidados del hogar porque no era bonita y se iba a quedar soltera toda su vida. Hizo lo contrario a lo que ella le dijo. Ella estudió hasta que una empresa la contrató, se hizo cantante, modelo, actriz, y posee ahora mismo mucho reconocimiento, y yo la considero un ejemplo a seguir, porque no se rindió ante las palabras que todo el mundo le decía, su propia familia, amigos, conocidos, que se tenía que quedar de brazos cruzados. Y yo la considero mi ídola. ¿Y ustedes, chicos? Fernando, José. ¿Sí, José? Yo, un modelo famoso, no, pero una mujer así a mi madre, porque se separó con mi padre desde que yo tenía unos 6 años y pues me sacó adelante a mí y a mi hermana, junto a ayuda de la familia. Pues yo a mi entrenadora de natación, porque en principio eran puestos ocupados por hombres, y aunque se fue un día a bucear con sus 2 hijos, tuvo un accidente, perdió a uno de ellos, pues siguió adelante. Ay, pues puedo opinar. O sea, la verdad es que me parece extraordinario lo que han comentado nuestros 3 periodistas. El tema de lo que comentó nuestra amiga se refiere a la violencia estética, que es la obligación de seguir un modelo de belleza, que es una forma de opresión patriarcal. Y los ejemplos de superación que nos han dado nuestros chicos, la verdad es que son muy admirables, ¿no? Las madres coraje que salen adelante compatibilizando su trabajo fuera con su cuidado de sus hijos e hijas.
es muy, muy admirable, y hay muchas así, muchas. Y a veces con trabajos muy mal pagados, pero luchan y tiran para adelante. Y desde luego el ejemplo de la profesional, de la deportista que supera sus traumas y tira para adelante, desde luego yo considero que toda mi admiración también para ella. Sí, a veces nos dan como un baño de realidad, porque a veces que no hace falta irse tan lejos, ¿no?, para encontrar esos referentes. Bueno, con esto nos quedamos. Ana, muchas gracias por venir, valiosísima tu visión. Chicos, Fernando, José, Sofía y Raquel, gracias de verdad. Gracias a Salomé también, a la profesora responsable de la radio del centro y de San Benito. Y nada, hasta aquí la lucha de las mujeres por los derechos de los que ahora disfrutamos de Dialogando la Historia, del proyecto Historia Vivida y Contada. Muchas gracias. Dialogando la Historia, un podcast creado por la Asociación Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, cofinanciado por el Gobierno de Canarias.